Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Algunas cosas que quedaron en el tintero del día de ayer sobre esta encuesta de Reforma, en la que, como les comentaba, pues bueno, por una parte la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue subiendo a pesar de los ataques tanto en tres medios internacionales como aquel reportaje con un narcotraficante que dice haberle aportado dinero a sus campañas. Eso no pegó en absoluto. El presidente y su popularidad siguen creciendo. Lo mismo ocurrió en lo que corresponde a aquel carril de la campaña presidencial en donde también Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez suben 4 puntos cada una, de acuerdo con la encuesta de Reforma, y el que paga los platos rotos es Movimiento Ciudadano, que se está yendo al inframundo. Álvarez Maínez no pinta en absoluto, incluso pierde puntos a partir de una campaña que, si bien es cierto, es incipiente, apenas va comenzando. Tanto él como Movimiento Ciudadano no creo que despeguen mucho más de lo que están perdiendo. En fin, el comentario que había quedado pendiente tiene que ver con la composición del Congreso de la Unión, de acuerdo con el resultado de esta encuesta en Reforma, y que es trascendental porque, de acuerdo a esta encuesta, Morena y sus aliados estarían obteniendo una mayoría indispensable para emprender las reformas estructurales que llevarían no solo a la recomposición del poder judicial en nuestro país, sino incluso también podría emprenderse una reforma electoral que saque de una vez por todas a los incondicionales de Lorenzo Córdoba y a su vez los de los partidos de oposición, para que ahora sí los consejeros sean electos por la sociedad, lo mismo que en el caso del Poder Judicial. Esto explica en gran medida que PRI, PAN, PRD ya no estén invirtiendo tanto en Xóchitl Gálvez en la campaña presidencial y que prefieran destinar esos recursos para colocar primero a los suyos y tener un salvoconducto a la impunidad con respecto a los delitos y a las cuentas pendientes que tienen por allí. Eso por una parte. Por la otra, Xóchitl Gálvez, pues bueno, ya prácticamente parece que se va a volver a poner a vender gelatinas para captar recursos. Le dijo a la Coparmex que pues ya dejaran todo y que le aportaran recursos y que contra la ley convencieran a sus trabajadores. Incluso creo que ya están rifando un partido para el Mundial entre ellos. Bueno, allá ellos y su mala cabeza. En fin. Bueno, además de ilegal, se sabe por allí que quien va a coordinar esta recolecta de recursos, tanto abiertos a la sociedad como del sector empresarial, pues es ni más ni menos que uno de los que asesoraron a Vicente Fox con los amigos de Fox, que le valió, por lo menos en el papel, una sanción millonaria al Partido Acción Nacional en el 2000, cuando ganó la presidencia, por no rendir cuentas y porque además era ilegal. Hay otra acusación más contra Xóchitl Gálvez y esta viene de Alito Moreno y hay que tomarla de quien viene, pero pues nos refleja ya que la guerra entre ellos mismos está en su apogeo. Alito Moreno dice que sí le han dado los recursos a Xóchitl Gálvez, quién sabe en qué se los gastó. Al parecer está haciendo un cochinito para cuando pierda la elección. Eso que lo resuelvan entre ellos por una parte y por la otra que a final de cuentas el Instituto Nacional Electoral se las revise, les revise el gasto de recursos. Ese era uno de los temas que quedaba pendiente. La buena noticia es que tanto que se opusieron a los plurinominales y que pudo haberse hecho esta reforma cuando la propuso el presidente, se negaron PRI, PAN, PRD y ahora por los plurinominales Morena y sus aliados muy probablemente tengan mayoría que permita cambios constitucionales en el Congreso de la Unión. En el pecado de su moratoria legislativa, PRI, PAN, PRD llevan la penitencia porque le hubieran arrebatado las plurinominales a Morena y aliados y entonces no tendría la mayoría suficiente para emprender cambios en la Constitución. Ni hablar. Así las cosas. El otro tema al que quería referirme es la repetición del caso Samuel García, gobernador de Nuevo León, pero ahora en el estado de Morelos.
Claro, en el caso Samuel, él quiso dejar la gubernatura para irse en pos de la presidencia de la República. Como vio que no iba a poder dejar un incondicional, prefirió quedarse ahí y que no le revisen el manejo de recursos, porque seguramente el lodazal que tiene ahí la cloaca saldría a la luz. Bueno, en el caso Morelos está ocurriendo algo similar. Ahí gobierna Cuauhtémoc Blanco Bravo, el exfutbolista ídolo de muchas multitudes, pero que como político y gobernante ha sido un desastre. Bueno, quieren pues premiarlo con impunidad por toda la serie de cosas que hizo o que ha dejado de hacer en Morelos, sobre todo en materia de seguridad, y su probable complicidad con grupos del crimen organizado, se lo quieren premiar con una diputación federal plurinominal. Pero ocurre, primero, que pues el Tribunal Federal Electoral ya falló que, y esto contra la ley, figúrense ustedes, que sí puede ser candidato, pero debe renunciar ya, cuanto antes. Punto número 1, contraviene la ley porque la Constitución dice que nadie puede ser postulado para competir en un distrito, en este caso, donde también él gobierna. Y gobierna Morelos, y ese distrito también comprende otros estados como Guerrero, Puebla, Hidalgo, algunos se me escapa, Ciudad de México tal vez. En fin, eso se lo pasó por alto el tribunal. Por eso les dije que a final de cuentas el tribunal no siempre acata lo que dice la ley, la Constitución. Quien finalmente dijo este argumento fue la propia presidenta del tribunal, y los demás magistrados se pusieron de acuerdo, y ahí está la candidatura de Cuauhtémoc, siempre y cuando se baje de la gubernatura. Pero este es un dado, me parece a mí, un dardo envenenado. Porque para empezar, y lo había declarado el propio Cuauhtémoc Blanco, no quería un caso similar al de Samuel García, y eso es lo que le está recetando el Tribunal Federal Electoral. Tiene que renunciar ya. Tiene un Congreso opositor que ahorita está ya de vacaciones en plena gira electoral, algunos por reelegirse, otros porque van a buscar otras posiciones. Ni siquiera tuvieron tiempo para reunirse a fin de revisar las cuentas del último informe de Cuauhtémoc Blanco, mucho menos para las comparecencias, para revisar al propio mandatario y lo que dijo, las barbaridades que dijo en su informe. Y bueno, se supone que es opositor, y se supone también, estamos en el país del se supone, que una de dos, bueno, la licencia tienen que concedérsela, pero como en Morelos aplica lo que ocurrió en Nuevo León con Samuel García, el gobernador no tendría derecho a dejar sustituto. Cuauhtémoc Blanco apela al derecho de silla, quién sabe dónde está escrito eso, como en el caso Samuel García, si la ley mandata otra cosa. Y como es un Congreso supuestamente opositor, ya hemos visto, se dan casos que se supone son opositores y sin embargo se convierten en el mejor aliado del gobernante en turno, pues tendría que comprar al Congreso para que le autorizaran dejar un sustituto a modo, cosa que veo muy difícil, sobre todo con la premura del tiempo, porque el fallo de la Corte dice debe dejar el cargo de inmediato. Mi apuesta es que pues Cuauhtémoc Blanco seguirá el ejemplo de Samuel García y no se va a aventar a una candidatura plurinominal por más que le garantice impunidad, puesto que pues tendría que dejarle el cargo de gobernador sustituto para terminar el mandato a alguien muy probablemente designado por un Congreso opositor y que también sería opositor a su gobierno, para revisarle las cuentas, las acciones y las omisiones particularmente. Así que mi apuesta es, tiempo al tiempo, lo veremos, debe decidir mañana mismo, hoy mismo, rápidamente para acatar el fallo del Tribunal Federal Electoral. Mi apuesta es que se queda por miedo a que le revisen igual a ese miedo que tuvo Samuel García en Nuevo León, a que le revisen las cuentas y le hallen los desvíos.
Por lo pronto tiene cuentas pendientes hasta con la Auditoría Superior de la Federación, porque no ha entregado, no ha justificado los gastos de los recursos federales. No todos, por lo menos. En fin, ni hablar, pero de aquí solo rescato dos cosas. Primero, el Tribunal Federal Electoral, del que ya he hablado incansablemente de que no es garantía de nada, viola la ley, emite un fallo que es definitivo e inatacable, violando la ley, y le concede la candidatura a Cuauhtémoc, siempre y cuando renuncie, pero de origen esa candidatura no debió otorgársele, y esto lo señaló la propia presidenta del tribunal. Esa es una de las cosas que hay que rescatar. Me pregunto si se atrevería la Corte, puesto que violó la Constitución, a traer el caso o a responder a una de las querellas que interpusiera ante la Corte, no ante el tribunal, porque como les digo, su fallo es definitivo e inatacable, pero ante la Corte, al violar la Constitución, el propio tribunal, estaría de locos ver si la Corte atrae el caso. A mí me parece que tampoco por ahí va a prosperar el asunto por una razón muy simple. Insisto, este es un dardo envenenado para Cuauhtémoc Blanco. Lo van a obligar a quedarse ahí y seguir siendo el lastre de la candidata de Morena, Margarita González Saravia, a fin de que se hundan los dos solos en la contienda que ya se avecina por la gubernatura. Cuauhtémoc Blanco tiene el repudio de todos los sectores sociales. Morelos ahora mismo atraviesa un terrible clima de inseguridad, de extorsiones, los ingenios azucareros también paralizados porque la extorsión ya también llegó a ellos, sectores empresariales. No hay sector alguno que no se queje de ser víctima de la delincuencia. Y figúrense, Cuauhtémoc Blanco, que quién sabe qué hace con los recursos propios, que son muy pocos, y los federales, que si son muchos, la mayoría, 98% son de ellos, y solo tiene 3,000 policías para cuidar, agárrense, a 2 millones de personas. 1,200 cámaras de seguridad, la mayoría inservibles. En fin, un C5 que presumen de alta tecnología cuando no sirven ni siquiera las cámaras, no sé a quién están observando. Y en la mayoría de los delitos que se cometen, pues las cámaras no captaron nada porque no estaban ni en servicio o funcionando o servibles. Ni hablar. Insisto, este es un dardo envenenado para Cuauhtémoc Blanco y Morena, que desde ahí también hay que decirlo y comentarlo. Cuando Morena lo postula a una diputación federal por ese distrito en particular en el que también gobierna él, le pone ese dardo envenenado, a sabiendas de que no podía ser. El tribunal lo dejó pasar, aunque era inconstitucional. Bueno, pues ahora vamos a ver. Yo insisto, apuesto a que Cuauhtémoc se queda. Reclámenmelo dentro de unas horas. Pero yo apuesto a que se queda porque no está dispuesto, y lo ha dicho él mismo, no está dispuesto a que le revisen las cuentas y le vaya peor todavía. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Suscríbanse, denos un like. Cuídense mucho. Hasta pronto.